Bien, bienvenido con todos los alumnos de quinto año de secundaria. Vamos con el tema número 7 del curso de geometría, ángulos asociados a la circunferencia. Vamos a recordar las propiedades de la circunferencia para poder aplicarlos en los problemas. Fíjense bien acá los ángulos asociados a la circunferencia. Es una circunferencia, esto es un arco beta y el ángulo central alfa. Esta propiedad que me dice que alfa es igual a beta, pero si el ángulo está en la parte extrema de la circunferencia y forma un arco AB, este ángulo inscrito dentro de la circunferencia va a ser la mitad de beta, o beta es igual a 2 veces alfa. Cuando tú tienes una recta tangente que está unido con una cuerda en la cual forma un ángulo, acá ángulo teta, ángulo beta, el arco que se forma desde el punto de tangencia hasta el punto A sería el doble del ángulo formado, 2 teta. Igualmente ocurre a beta, el doble del ángulo. Fíjate también el ángulo es inscrito. Si yo tengo una secante, una recta secante, que está junto a una cuerda unido con una cuerda dentro de la circunferencia, el ángulo formado entre la recta secante y la cuerda es teta. El arco formado por la cuerda, que viene a ser beta, y el arco formado por la secante, que viene a ser alfa, el ángulo teta vendría a ser la suma de los dos arcos, alfa y beta, entre 2. Dense cuenta, el ángulo formado por la recta secante y una cuerda es igual a la suma del arco de la cuerda con el arco de la secante, entre 2. ¿Y qué pasa si yo tengo dos cuerdas que están cruzadas y forman un ángulo X? El arco CD vale beta y el arco AB formado vale alfa. Para hallar X tan solo es la suma de los dos arcos entre 2. Pero ¿qué pasa si yo tengo una circunferencia con dos rectas tangentes que se juntan en el punto B? El ángulo formado por esas dos rectas viene a ser X. El arco formado por AC, el arco menor formado por AC viene a ser beta y el arco mayor alfa. Tal cual que el ángulo formado por la tangente X más el arco menor beta deben sumar 180. Bien, ¿y qué pasa cuando tengo una tangente y una secante? Que tengo una tangente y una secante. Tengo el arco menor beta, el arco mayor alfa, el ángulo que se forma en donde se junta la recta tangente y la recta secante X. Cumple que el ángulo formado por X va a ser igual al arco mayor menos el arco menor entre 2. Y lo mismo ocurre cuando son dos secantes. ¿Comprende? Esta fórmula del arco mayor menos el arco menor entre 2, esta fórmula para hallar el ángulo X se cumple para los tres. Mientras que esto de acá, el X más beta, tan solo cumple cuando es rectas tangentes. Bien, para que puedan ver mejor, este ángulo cumple para él y para él. Mientras que él cumple para él y cumple, no, pero esto cumple solo para él nada más. Para él no. Para él tampoco. Esto solamente cumple para él y esto cumple para los tres. Bien, cuadriláteros inscritos en una circunferencia, fíjense bien, cuando son un cuadrilátero inscrito a estos dos ángulos opuestos, alfa más beta vale 180.
El ángulo externo con el ángulo interno deben ser iguales, mientras que acá alfa y beta son iguales. Todos son propiedades de los cuadriláteros inscritos en una circunferencia. Y cuadrilátero inscriptible, recuérdate para todas las propiedades de cuadrilátero, estos dos deben sumar 180. Lo mismo cuando son alfa y beta deben ser iguales. Y lo mismo por acá, alfa y beta iguales. Lo mismo que ocurre acá. Son las mismas propiedades. Bien, estas propiedades por favor estudienlas. Se va a utilizar en el desarrollo de los ejercicios. Tan solo es recordar, chicos, ya ustedes están en quinto. Ya todo esto ya deben de saberlo ustedes. Repásenlo antes de ver el video de las resoluciones de los ejercicios que está acá. Bien, vamos a verla, sigo practicando ya. Vamos a ver, sigo practicando. Vamos a desarrollar esos problemas. Empecemos, chicos. Del quinto año de secundaria continuamos el curso de geometría, tema número 7, que es ángulos asociados a la circunferencia. Miren la pregunta número 1 que me dice calcular x en función de beta si b y d son puntos de tangencias y ABCD es un romboide. Bien, recuérdense muy bien el tema de cuadrilátero cuando hablamos de un romboide. Cuando hablamos de un romboide, si él es beta, el ángulo que se le pone también es beta. Bien, pero fíjate bien este ángulo de acá. Por este triángulo, este ángulo, chicos de quinto, no es la suma de estos dos, beta más alfa. Propiedad del triángulo, ya ustedes deben de recordarlo. Bien, pero también, fíjate acá, en esta propiedad, la suma de estos dos debe darte 180, ¿ya? Pasamos acá. Esto 2 es 180, pero si ya tengo beta, él sería 180 menos beta. Pero fíjate también acá esta propiedad. El arco es el doble del ángulo. El arco es el doble del ángulo, o también puedes decir que el ángulo es la mitad del arco. Quiere decir que él es la mitad de él. Vamos a hacerlo acá. Un poquito para acá. Aquí está. Entonces, me quiere decir que beta más alfa es igual a 180 menos beta, pero entre 2. El 2 pásalo a multiplicar, sería 2 beta más 2 alfa igual a 180 menos beta. Este 2 beta pásalo a restar, quedándome que 2 alfa es igual a 180 menos 3 beta. El 2 a dividir, quedándome que 180 menos 3 beta, todo entre 2. Pero de repente no encuentras una alternativa con esta forma. Voy a subirlo un poco, chicos. Acá está. Puedes hacer esto. 180 entre 2, 90, más, menos, acá ya me estaba confundiendo, es signo menos, lo voy a borrar acá. Uy, ya no hay. Ahí está. Él sería menos 3 beta entre 2. Ahí habría respuesta. Bien, espero que se haya entendido. Fíjate, propiedad del romboide, estos dos son iguales, esto suma 180 por propiedad de la circunferencia, y también por propiedad, él es la mitad de él, él la mitad de él. Lo hice dándome el resultado alfa. Bien, pasamos a la segunda. Ya ustedes deben de saber reconocer todo esto, muchachos, ya están en quinto, se lo estamos recordando. Calcula alfa si C y D son puntos de tangencia y AP es el diámetro. Pregunta número 2. N es el diámetro, quiere decir que esta es la mitad de la circunferencia, ¿ya? Estos dos son iguales y por propiedad que hemos visto en la primera pregunta, esto de acá, esto suma 180. Si L es alfa, L es 180 menos alfa. Muy bien. Pero de ahí no puedo encontrar más. Pero fíjate, ¿cuánto es L? Si esto es 180, ya tengo beta, sería 180 menos beta. Pero para aplicar esta propiedad,
Para aplicar esta propiedad necesito los dos arcos. Uno que está al frente y uno que está a la espalda. Ah, ya. Entonces, necesito este arco. Yo digo que él es A y este arco, yo digo que es B. ¿Ya? Muy bien. Pero todo no es la mitad de la circunferencia del círculo. Sí. ¿Cuánto debe medir la mitad? 180. Entonces, suma todos los arcos. B más 180 menos alfa más A debe dar 180. Bien, este 180 se va. El menos alfa pasa como más, quedándome A más B. Háganla ustedes el desarrollo. Sencillo y fácil. Hasta acá estamos bien. Ahora, por propiedad, ¿ya? Podemos distinguir esta propiedad de acá, del X. Fíjate que esta propiedad. X es igual a alfa más beta entre 2. Entonces, el 180 menos beta es igual a más B entre 2. Pero A más B es alfa, sería alfa entre 2. Este 2, como me piden alfa, este 2 paso a multiplicar. ¿Cuánto sería alfa? Alfa sería 180 por 2, 360 menos 2 beta. Y eso vendría a ser la respuesta. Bien, para que puedan entenderlo mejor, vuelven a repetir la pregunta, retrocedan el video, vuelvan a verlo o intenten desarrollarlo ustedes como hoja aparte para que así puedan entender y comprender mejor. Bien, recuerda que si tengo alfa, esto es 180, 180 menos alfa. Igualmente ocurre acá, por propiedad, el arco entre 2 me da este ángulo. Y es justo lo que hemos hecho acá. Todo es por propiedad, muchachos. Debes repasarlo bien, las propiedades para poder desarrollar los problemas. Si no, vas a tener muchas dificultades. Bien, fíjate acá. Si ABCD es un paralelogramo y A es diámetro, calcular X siendo O es centro. Bien. Fíjate acá, este arco es 40. Como es un paralelogramo, estos dos son paralelas, estos dos paralelas. Quiere decir, si este arco es 40, este arco también vale 40. Hasta acá no creo que haya dudas, ¿ya? Bien, pero si fíjate esta propiedad, la primera. Alfa y beta, arco y ángulo son iguales. Arco y ángulo son iguales. Por lo tanto, este arco con este ángulo también son iguales. Pero, ¿qué hago con este dato, profesor? Ah, ya. Si tienes problemas con ese dato, lo voy a hacer de esta manera. Fíjate, acá lo voy a formar. He movido el radio. Quiere decir que él y él son iguales por ser radio. ¿Ya? También puedo poner esto acá. Si, fíjate, si él es 40, por propiedad, él también vale 40. Pero como, fíjate, 40, 40, ¿cuánto es este ángulo de acá? Porque los tres deben sumar 180. 40 más 40, 80, me faltaría 100. Bien, vamos acá, en este triángulo. Triángulo ABO. Si es isósceles, el triángulo ABO, isósceles, el ángulo A, que es es igual al ángulo B, que es igual a ¿cuánto? Los tres deben sumar 180. Si ya tengo 40, ¿cuánto me falta? Y estos dos deben ser iguales. Muy bien, 70. Ambos deben valer 70. Bien, pero también fíjate en el triángulo BOC, también es isósceles. Triángulo BOC isósceles. Entonces, el ángulo, este ángulo de acá, ¿ya? El ángulo B correspondiente a este triángulo es igual al ángulo C correspondiente a este triángulo, igual. Me falta 80, él sería 40,
Él sería 40. Pero fíjate acá, fíjate acá. Fíjate acá. Por ser paralelogramo, el ángulo A es igual al ángulo C. Por paralelogramo, paralelogramo. ¿Qué me dice la propiedad del paralelogramo? 40 más X debe ser igual a 70. Estos dos deben ser iguales. Por lo tanto, X me va a valer tan solo 30. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? No creo, está fácil. Fíjate, 40, 40 por propiedad. Igualmente acá. Iguales porque son radios. Isósceles 70, 70. Isósceles 40, 40. Por paralelogramo estos dos son iguales. Quiere decir que 40 más X 70, sino X 30. Bien, pasamos a la siguiente. La pregunta número 4. ¿Qué me dice esa pregunta? Calcula la medida del arco AMD, fíjate todo esto, si BD es igual a DC, que IB es punto de tangencia, el arco, la medida del arco ANB es 120, es decir, todo esto es 120. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar esto? Fíjate bien en esto de acá. Recuerda, este ángulo es la mitad de él, ¿sí o no? Y se está cumpliendo acá. Se está cumpliendo acá. Si todo esto es 120, él es 60. Pero como es isósceles, fíjate muy bien este triángulo, isósceles, la suma de estos dos no es 60, y encima son iguales. Quiere decir que él es 30, él es 30. Pero ¿cuánto sería este arco de acá? Este arquito, ¿cuánto es este arco? Por propiedad, fíjate acá, este arco, punto de tangencia, propiedad. Si él es teta, el arco que da es el doble, 2 teta. Si él es 30, el arco es el doble, 60. Vamos a ver si de verdad es esto. Fíjate cuánto suma. 120 más 60, 180. La medida del arco ABD es igual a 180. Por lo tanto, la medida del arco AMD también sería 180. ¿Por qué? Porque todo es 360. Si yo tengo 180, ¿qué me falta? El arco 180. Y eso vendría a ser la respuesta. ¿Ves que no está complicado? Tan solo es de puras propiedades. Nada más. Bien, pasamos a la siguiente. Vamos acá. Vamos acá. Si calcula X, si alfa beta es 150. Bien, pero ¿cómo hacer que alfa y beta es 150? Vamos a ver, fíjate en este arco. Olvídate del resto, olvídate de esto, ¿ya? Olvídate, lo voy a poner así para que te fijes en estos dos segmentos. Ahora, fíjate también en esto de acá. Fíjate en esto. Línea, línea, ángulo. La suma de los dos. Si este 2 lo pasas a multiplicar, alfa más beta es doble del ángulo, ¿sí o no? El más él es el doble. ¿Se entiende? Ahí está, lo voy a poner acá. A ver, si el 2 pasa a multiplicar, me queda que 2 teta es igual a alfa más beta, ¿sí o no? 2 teta lo paso a multiplicar es igual a alfa más beta. La suma de los dos es el doble del ángulo. Y eso es lo que yo voy a hacer acá. Estos dos son los arcos. Si él es beta, desde acá hasta acá, 2 beta. Lo mismo ocurre acá. Desde acá hasta acá, 2 alfa. ¿Hasta acá hay alguna duda o algo por el estilo? Vamos, hasta que se aclare, chicos. Y ahí está. Medio claro está. ¿Se entendió? Todo es propiedad. Si él es beta, él es la suma de los dos. 2 beta. Si él es alfa, esto es la suma de los dos. 2 alfa. Pero todo no es 360.
¿Sí o no? Todo la vuelta es 360. A ver, vamos a ver. 2 beta más 2 alfa más x, 360. Factorizo el 2, me queda beta más alfa más x, 360. Pero beta más alfa es 150 más x, 360. 2 por 150 es 300. Lo voy a poner acá una larguita. 300 más x, 360. El 300 pásalo a dividir, quedándome que x es 60. Bien, espero que no haya duda, tan solo es propiedades nada más que están en su libro y pasamos a la última que me pide calcular beta. Bien, ¿cómo hacer esto de acá? Aplicamos si él es alfa, supuestamente él es 2 alfa, ¿sí o no? Porque el beta es el doble del ángulo. Muy bien, y eso es lo que vamos a hacer acá. Fíjate, desde A, todo esto, si es 120, todo esto es 240, ¿sí o no? Pero toda la vuelta es 360. Es decir, lo voy a hacer acá. La medida del arco AEC es 240, pero ABC, el arco ABC más AEC, el arco AEC debe ser 360, pero él es 240, ¿ya? Por lo tanto, el arco ABC, ¿cuánto sería? 120, ¿sí o no? Es decir, desde acá hasta acá, todo esto vale 120. Desde acá, todo esto lo voy a pintar bien. Todo esto de acá, todo esto es 120. Entonces, de la misma forma voy a hallar esto. ¿Cuánto valdría esto? De la misma forma, la medida de FBD vale 224, pero FBD, el arco, más el ABC es 360, pero FED es 360, pero FBD vale ¿cuánto? 224 más FED, 360. Entonces, FED, ¿cuánto vale? Muy bien, 136. Pero yo voy a poner esto. Este arco vale A y este arco vale B. Este arco vale A, este arco vale B. Pero fíjate acá en esta propiedad. Alfa X es igual a alfa más beta entre 2. Y eso es lo que voy a intentar hacer. Pero fíjate, ¿todo cuánto debe sumar? 360. Lo voy a subir. Muy bien. 360. Por lo tanto, 120 más 112 más A más B debe ser 360. ¿Cuánto es A más B? Muy bien. 104. Muy bien. ¿Seguros? No, porque es de 136. 136. Ahora sí sale 104. L es 136, L es 120. Esto saldría 104. Voy a poner acá 136. Bien. Propiedad. Propiedad. Beta es igual a A más B entre 2. B es 104 entre 2, siendo al final beta igual a 52. Y eso vendría a ser la respuesta final. Bien, chicos, hasta acá. Espero que hayan entendido cómo se desarrollan los ejercicios de circunferencia. Bien, no se olviden que después de ver este video, por favor, dirigirse a Classroom para su práctica del tema. Ya saben, el tiempo hasta las 4, hoy día mismo me tienen que dar. Bien, la tarea de ustedes es la 1, la 2,
la 4, el 5 y la 6. 1, 2, 4, 5 y 6. No vayan a decir, profesor, que eso no está en mi libro, de repente no está, pero yo les estoy mostrando el video y así que se basan del video, chicos, ¿ya? 1, 2, 4, 5 y 6. Si no lo tienen en el libro, lo tienen en el video. Así que no hay quejas alguna. Nos vemos, chicos, hasta la próxima. Recuerden, 1, 2, 4, 5 y 6.